Escuchas W Conquista. W Conquista. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, cerca de 70 personas del distrito están en el Berlín. Yo estaba con ellos desde ayer en el Berlín. Los que no saben, el Berlín es un lugar, una especie de finca, yendo al kilómetro 27 en la vía a Cali. Y cada 8 días tenemos distintos congresos. Este viernes, sábado y domingo, o sea, mañana termina al mediodía el congreso. Y bueno, yo me fui con ellos desde ayer, estuve con ellos desde ayer y bueno, les acompañé hasta hoy al mediodía y regresamos porque tenía una cita con ustedes. Les voy a compartir este tema, para compartirles algo de lo que vieron en el Berlín. Este es uno de los temas, el que me corresponde a mí. El tema que viene en el Berlín dice: una vida que impacta el mundo. Definitivamente, cuando uno comienza a analizar la historia, usted y yo, de cierto que hemos escuchado, analizado, estudiado, hemos oído de los héroes de la historia. Algunos serán de su preferencia, para mí de pronto otros, pero esas personas que han pasado por la historia se han constituido como modelos, inclusive personas que muchos han imitado. De hecho, se podría decir que el mundo ha evolucionado a este nivel y ha llegado a este punto precisamente por eso. Porque aquí, hablando de una manera muy práctica, le quiero decir que el mundo ha evolucionado simplemente con ver y copiar. Cada uno ve y copia. Los chinos inventaron la pólvora, vino otro y se dio cuenta cómo era e hicieron lo mismo. Ellos lo inventaron, pero ahora todo el mundo tiene todo lo que es la pólvora y demás. Por allá en Alemania, yo creo que el ingeniero había en Alemania los hermanos Bell inventaron el automóvil, pero llegó Henry Ford y lo desarrolló. Y hoy por hoy se conoce más a Henry Ford que a los hermanos Bell, que fueron los que lo inventaron, ¿sí o no? La copia. Entonces todo ser humano de alguna manera ha crecido basado en eso, ¿sí? Nosotros nacimos en un hogar y la verdad sea dicha, en ese hogar el modelo a seguir, adivinen cuál es, pues papá y mamá, ¿sí o no? Y uno cuando niño quiere ser como el papá y como la mamá. Yo me acuerdo que mis Emanuelito y David, cuando estaban pequeñitos, yo tuve que comprarles corbatas. Yo tengo fotos de ellos porque ellos querían ponerse corbatas. Ellos veían que yo predicaba con corbata, entonces ellos se ponían corbatas. Y el sábado ellos se ponían corbata conmigo. Y se paraban enfrente del espejo y me decían: papá, así estoy bien. Entonces ellos quieren imitar el modelo. ¿Quién es el modelo? El papá. Entonces les tuve que comprar cartera, les tuve que comprar que la correa. Y bueno, que se vista como se viste uno. Y los hijos de alguna manera entonces siguen y crecen con ese modelo. Pero ¿qué ocurre? Tarde que temprano, cuando ese joven adolescente crece, se da cuenta de que ese modelo no es bueno. Y un día el hijo ve que el papá está golpeando a la mamá. Y un día ve que ese papá es un guache. Y un día ve que la señora también es jodidita, que grita, ¿sí? Que manda más de la cuenta. Y entonces como que se le cae ese ídolo del pedestal, ¿sí o no? Se le cae el pedestal de ese ídolo. Y sin embargo, la necesidad sigue ahí. Porque todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano necesita un modelo que imitar. Y entonces ahí es donde los muchachos levantan la mirada y se encuentran por allá con el actor de moda, la cantante de moda, Britney Spears, Madonna, Michael Jackson. Y entonces los pelados comienzan a seguir esos prototipos.
Y sin querer queriendo, los ídolos, así como lo llaman, los ídolos, y hoy por hoy existe una idolatría tremenda de jóvenes y adolescentes. Es más, hay oficinas de fans, personas que idolatran a un ser humano común y corriente. Y cuando se dan cuenta que ese ser humano en lo privado de su vida es más débil y más frágil que cualquiera, que es drogadicto, que es alcohólico, que es desordenado, que no mantiene a sus hijos. Y entonces el ser humano queda así. Yo la pregunta que quiero hacerles hoy es la siguiente: ¿qué modelo seguimos? Los empresariales buscan un modelo empresarial para seguir, ¿sí? Entonces existen modelos, Bill Gates, el señor Slim, y hay muchos empresarios que han levantado empresa e industria a lo largo de la vida. Pero hay una cosa que yo quiero que usted me entienda, y es la siguiente: que todo modelo humano va a fallar. Todo modelo humano va a fallar. Todo ser humano va a fallar de usted. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. No hay nadie perfecto. Papá, mamá, abuelo, tío, líder, misionero. Yo que estoy aquí enfrente, le voy a fallar, porque soy un ser humano. ¿Ok? Y cuando yo me encuentro con Dios, adivine con qué me encuentro. Con ese modelo que puedo imitar, con ese modelo que no me falla, con ese modelo que es perfecto. Y ese modelo va a hacer que mi vida se convierta en una vida diferente y mejor. Ese modelo se llama Jesús de Nazaret. Ese es el modelo digno de imitar. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Miren lo que dice la Biblia en este pasaje. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice eso, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque todo ser humano de una u otra manera necesita poner los ojos. Pero ponga los ojos en alguien que valga la pena. El problema de muchos de nosotros es que ponemos los ojos en donde no debemos de colocarlos. Entonces ponemos los ojos en ese ser humano que, repito, nos falla, en ese ser humano que no hace las cosas bien, y terminamos nosotros decepcionados. El ser humano termina triste y termina mal, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros hoy tenemos que comenzar a cambiar. Vamos a ver lo que dice. Sigamos con esto. Vamos a ver Lucas 2, del 41 al 52, disfrutando de la verdadera fraternidad. Y aquí viene algo interesante. Vamos a leer esta parte de la Biblia. Cuentan algo maravilloso. Miren lo que dice la Biblia. Jesús tenía 12 años. Dice la Biblia, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. ¿Quién llevó a Jerusalén a Jesús? El papá y la mamá. El papá y la mamá entonces se convierten en ese modelo. ¿En qué creen nuestros hijos? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Usted y yo hemos crecido con un modelo. Y yo le quiero decir, ese modelo, para bien o para mal, hizo que nosotros hoy seamos lo que somos. Y si usted es una persona que hoy tiene problemas para manejar dinero, le quiero decir que ese modelo usted lo aprendió en su casa. Usted aprendió porque de pronto su mamá era una botarata de miedo y nunca supo administrar un peso. Y entonces usted aprendió a hacer no ser nada. Mejor dicho, la frase de nuestro Padre en la fe: como somos, nos reproducimos. Ese es nuestro gran problema. Nosotros nos volvemos ejemplos, los abuelos, los padres, el profesor, las personas se convierten en esos modelos y en esos referentes de vida. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que lo que yo haga o deje de hacer marca la vida de mis hijos y de las personas que amo. Por eso es tan importante yo entender que yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Que yo el día que quiera emborracharme, entonces me emborracho. Porque esa borrachera mi hijo va a ver. Es más, le quiero contar varios apartes de la Biblia. Dice la Biblia que un día Noé, después de haber construido el arca,
de haber descansado, dice que Noé un día dijo, yo ya hice el lado, yo ya me porté bien, una cherechita no cae mal. Y claro, se metió una cherechita, se metió dos, se metió todo el carril y resulta que terminó borracho y desnudo por ahí tirado. Y adivine, llega su hijo, Can, y lo ve y descubre la desnudez de su padre y comienza otra vez un ciclo de maldición. ¿Quién era el ejemplo? El padre. Y ese es el problema nuestro. Le voy a poner otro ejemplo en la Biblia, el ejemplo de un hombre llamado José. José es un hijo, vienen 10 adelante, 10 hijos en orden, 1, 2, 3, y él es el 11º hijo. Y José se convierte en el hijo preferido de su padre. Y en esos 15 primeros años se convierte en el mimado de su papá. Era tan mimado que se vestía diferente al resto. Su papá le hacía una túnica de colores. Imagínense. Y era tan mimado que los 10 hermanos le cogieron bronca. Entonces es mimado. ¿Y saben qué hicieron? Primero lo intentaron matar, pero por misericordia de Dios no lo mataron, sino que lo vendieron. Y a los 15 años, José fue vendido a los egipcios. Vendido, escúchame bien, un muchacho de 15 años, mimado, malcriado, 15 años. Pero ahí es donde yo me pregunto, ¿qué pasó con José? José era para que no hubiese resistido un mundo de presión, un amo que le exigía, que lo gritaba, que le decía que hiciera tareas que nunca había hecho. Pero ¿sabe qué cuenta la historia? Cuando tenga tiempo lo lee. Génesis 37, versículo 13. Génesis 37 dice, y todo lo que hacía José prosperaba. Y ahí me llama la atención ese versículo. José esclavo, y dice la Biblia que prosperó. ¿Quién le enseñó a José? ¿Qué pasaba con José? ¿Cuál era la diferencia? ¿Saben qué? Es que Jacob, el papá de José, le enseñó lo más importante. ¿Sabe qué era? Le enseñó a depender de Dios, a vivir la verdadera paternidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestros hijos tienen que ser formados. Nuestros hijos tienen que ser tan berracos que cuando llega al desierto están preparados para el desierto. Están preparados para la vida, porque la vida no es fácil. Y cuando llegan esos muchachos y se casan y enfrentan la realidad, quieren que trabajar, que ya no hay un papá que le gira un cheque, que ya no hay una mensualidad. Y ahí es donde el hijo saca la casta. Mi papá me enseñó esto. Y yo les quiero decir, si hay algo que yo aprendí de mi madre, fue eso. De mi madre aprendí que esa bendita señora es camelladora de miedo. Eso me enseñó mi mamá. Yo aprendí eso. Y uno aprende, y uno se da cuenta de eso. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que dice? Mire, José y María llevaron a Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? El papá, Jesús, José lleva a Jesús, su hijo. ¿A dónde lo lleva? A Jerusalén. ¿A qué? A que se encuentre con su papá, con el verdadero papá. Eso no es así. ¿Eso qué me indica? Que yo tengo que ir y buscar, hacer que mis hijos y que todo lo que me rodea busque a Dios. Que esa persona conozca, reciba, experimente a Dios en su vida y en su corazón. El problema nuestro radica precisamente aquí. Lastimosamente, nosotros muchas veces no somos como lo suficientemente constantes y perseverantes para que nuestros hijos busquen a Dios. De hecho, le voy a decir algo. Sus hijos, usted va a la reunión, usted le dice, mijito, ¿quieres ir a la reunión? Y ahí le crece el pelado, ay no, papi. Y usted le dice, bueno, luego vamos. Error. Error. Y cuando los hijos que todavía dependen de su casa y dependen de los pelados de la casa de usted, y los pelados son los que ponen las condiciones. ¿Quién manda en la casa? El sardinito, el chinito este. Él es el que manda y él es el que pone las condiciones. ¿Qué estamos haciendo? Lo que yo siempre digo, estamos formando unos monstruos que el día de mañana nos van a sacar los ojos.
Yo tengo que poner reglas. Y que busquen a Dios no es una opción, y que busquen a Dios nunca será una alternativa, es una responsabilidad, es una obligación, y lo deben de hacer. Y yo les voy a enseñar a mis hijos eso. Y la palabra que he acuñado y que me gusta decirla y que la creo: si yo no le lavo la cabeza a mis hijos, allá afuera lo hacen. Si yo no programo a mis hijos, llega un marihuanero y lo programa. Si yo no le enseño a mi hijo, otro le enseña. Si usted no se sienta con su hijo a hablar de sexo con su hijo y le enseña, no con detalles, no va a poner a ver una película con todos los colores, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que le hable de manera castiza, de frente. Usted se va a poner colorado, de pronto hasta se va a sentir incómodo, pero ¿sabe qué es lo mejor? Ese muchacho va a aprender de primera mano y usted le va a instruir. Pero adivinen esos muchachos ahora cómo aprenden de sexo, con ese aparatico que usted le regaló en el celular. Aquí aprenden pura pornografía, pura vaina para. Y si no, los amigos. Se lo digo en serio, esa es la verdad. ¿Saben yo qué aprendí? ¿Quieren que les cuente mi historia? Yo era mensajero en la óptica de Romana en Cali desde los 11 años. Y mis primos un viernes me dijeron: primo, vamos de cine. Bueno, ¿y qué película vamos a ver? Yo no sabía. Los que conocen Cali saben de qué estoy hablando. Cine Oro. Así se llamaba, Cine Oro. X, triple X y X. Me llevaron de 13 años. Yo tenía 12, 13 y yo comencé. Ay, eso no es nada, la inaugurada. En la entrada le daban un cigarrillo así largo, un pobre a uno, delgadito, ¿se acuerdan? Yo no sabía fumar, pero yo me paraba así, parece así, hermano, y así uno se ve chévere. Eso me enseñaron a mí. Y luego entrar a ver la bendita película esa. Así es. Porque resulta que como uno está en la calle, entonces uno termina haciendo lo que otro atolondrado le dice. Ese es el problema. Otro atolondrado me está diciendo que yo hago, y yo creo eso. A los 13 años me dieron el primer cacho de marihuana y también me lo fumé. Porque como yo no tenía nada, un papá, una mamá, no había nadie. ¿Quién por Dios me decía qué tenía que hacer? La vida. Yo vengo de la universidad de la calle, allá donde lo forman a uno y donde aprende uno a los totazos. De eso se trata. Y lastimosamente esos modelos son todos equivocados. Pero cuando uno tiene un papá que lleva a su hijo a Jerusalén, cuando uno tiene un papá que le enseña los principios, que le enseña la base, cuando usted le enseña a sus hijos, a sus nietos o a la gente que está a su alrededor, hay que orar. Vean, perdón, y les digo la verdad, no importa que no sea nada suyo, un primo, un amigo. A ver, enseñémosle a usted, niños, no vayan a comer todavía, vamos a hacer una oración. Y la gente se le queda, no creas. La gente dice: es que hay que orar antes de comer los alimentos. Una vez le enseñó yo a un joven eso, y ese joven nunca lo olvidó. Y llegó a su casa y lo puso en práctica. Denle gracias a Dios por los alimentos. Eso es lo que pasa. Nosotros vamos formando hábitos en nuestros hijos. Nuestros hijos van creciendo con el modelo, y el modelo es usted, y el modelo somos nosotros. La pregunta es: ¿qué clase de modelo somos nosotros? O más aún, ¿qué clase de modelo usted vivió en su casa? Porque le quiero decir que ese modelo es el que usted sigue, y ese modelo es el que usted es. Porque aunque usted no lo crea, nosotros somos la encarnación de lo bueno y de lo malo de nuestros papás. Seguro, tenemos lo bueno y lo malo. Y si usted se pone a pensar, que hasta cascabarles como un papá. Todo, hasta las mañas las hemos aprendido. Nos volvemos así. Se nos pegan las mañas. Somos de esa manera. Entonces yo que tengo que aprender, yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Y entonces yo voy a seguir el modelo correcto, el modelo que debe de ser. Aquí les cuento una historia. Se fueron para Jerusalén, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que en aquel entonces uno no llegaba a Jerusalén en avión, porque imagínense, estamos hablando de 2000 años atrás. Se llegaba en camello, en litera y a pie. Bueno, entonces llegó José con
con María y con Jesús al ritual. 12 años. ¿Por qué a los 12 años? A los 12 años se presenta el Hijo a la presencia de Dios. Esa es una ceremonia. Digamos que esa es como la primera comunión de aquí, para que me entiendan un poquito. ¿Ok? Eso se llama el Bar Mitzvah. Y le quiero decir más detalles. El Bar Mitzvah es una ceremonia que el joven, el pelado de 12 años, se presenta en el muro. Ahí está el rabino, y por primera vez el pelado de 12 años abre la Biblia, la Torá, y delante de todos, adivine qué comienza a hacer el muchacho. Comienza a leer la Torá en voz alta. De ahí en adelante, ese muchacho tiene responsabilidades de adulto, aunque usted no lo crea. 12 años, y ese muchacho ya es responsable de leer la Torá. Y se convierte como en el sacerdote de la casa después del papá. Y comienza a tener responsabilidades. Y todos los días tiene que ir al muro de los lamentos. Y todos los días tiene que colocarse el talí y las filatelias y comienza a hacer la oración de la mañana. Eso es lo que hace un muchacho de esos. 12 años. Yo tuve la bendición, cuando yo entré en misión, creo que Manuel tenía por ahí 10 meses, ya caminaba 10 meses, un año, no sé, creo que esa era la edad. Yo entré en misión y Manuelito estaba en esa edad y comenzamos nosotros, y mis hijos me decían: papá, quiero ir a Israel. Y yo le dije: cuando estés listo te voy a llevar, cuando estés preparado, cuando lo anheles, cuando lo desees, cuando tengas la convicción, cuando sepas que es Israel, cuando hayas pagado el precio en oración, cuando te queme, yo te voy a llevar. A los 12 años yo llevé a Manuel a el muro de los lamentos y estábamos ahí. Yo siempre oro en el muro de los lamentos en una piedra especial. Y yo me acerqué y le dije: papito, ¿ves esa piedra? Esa piedra es mía y ahora es tuya, y es la única herencia que te voy a dar porque no tengo nada más. Esa es la piedra donde yo vengo a orar, y aquí te vengo a presentar como Jesús fue presentado a los 12 años en la presencia de Dios. Lo mismo hice con la vida. Y uno trata de hacer lo mejor en medio de todos los errores que uno tiene, pero uno trata de llevar a esos muchachos a que se agarren del Señor y a que disfruten de Dios. ¿Qué es lo que les quiero enseñar? En nuestra vida, en su vida, usted es una persona que puede convertirse en un buen ejemplo para la persona que le rodea. No tan solo sus hijos, sus nietos, sus abuelos, sino muchas personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y créanlo, es muy bonito cuando uno se mete en ese proceso. De verdad. Así por lo menos, qué bueno que eso de ir a los hospitales. Le felicito, es una muy bonita opción, y sería bueno que muchas señoras lo hicieran, que dejaran de ver tantas novelas y por lo menos una mañana se escaparan a un hospital y hablaran con mucha gente. Porque saben, le digo la verdad, nosotros es que somos los hijos de Dios, pero muchas veces no comunicamos eso, y eso es lo que yo tengo que hacer, en donde sea, en mi trabajo, peluqueando, trasquilando. Usted conoce las 4 llaves de la Biblia espiritual. ¿Sí? Es así. Y Dios está ahí, llevando a esa persona a que conozca a Dios. Que por cierto, quiere decir que yo no sé por qué le dicen 3 pulgadas, yo no me imagino. Entonces resulta que Jesús estaba contando el testimonio. Yo les voy a decir algo, ¿me permite contar algo de su vida? Yo me acuerdo mucho que Liz llegó aquí, ella llegaba en el antiguo distrito, ¿se acuerdan? Y ella decía: libre, ese esposo mío. Estaba en Argentina, ¿cierto? Por allá haciendo el duro, ¿sí? Se creía el Che Guevara. Entonces el hombre andaba por allá, despuntado, pero en otras cosas, ¿sí? Y yo me acuerdo tanto que vino, y yo sí me acuerdo la primera vez que llegó una noche. Y yo lo veí. Uno sabe cómo llega. Eso llegó como enojado, como cuando uno lo llama empujado. Así llega malacado, casi ni me saluda. Así. Eso es. Pero lo bonito del testimonio es ese,
es que comienza uno, se sienta y comienza a entender que viene cometiendo tantos errores y que Dios es la solución y que Dios es la bendición para nuestra casa, para nuestro hogar y para nuestra familia, y que yo tengo que aprender. Lo que pasa es que somos demasiado orgullosos y nosotros queremos tener esa vida loca que hasta ahora hemos llevado. Y yo le quiero decir que si usted quiere el cielo y el infierno no le juntan. O soy luz o soy tinieblas. O soy verdad o soy mentira. O está casado o está soltero. Pero es que usted no le puede decir que usted es casado de lunes a viernes y el sábado se convierte en soltero. No. O lo uno o lo otro. Y esas son las cosas que yo tengo que aprender y entiendo bien. Y entonces cuando uno está aquí, uno comienza a sentar un precedente y a entender que mi vida tiene que ser distinta y que no puedo seguir en un desorden. Mi vida tiene que tener unos fundamentos, un afianzamiento, una cantidad de carácter y de determinación. Miren lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué? Jesús fue llevado ante el Padre Celestial. ¿A qué? A que buscara a Dios, a que orara. ¿Quiere que le dé consejo? Siempre se los he dicho y nunca me cansaré de repetírselos. Todos los días, ore por sus hijos. Todos los días, impóngale las manos a sus hijos. Todos los días, ore, impóngale las manos. Señora, ore por ese marido así él no crea. ¿Sí? Que como la señora que estaba hablando, así, él estaba dormido y ella estaba con la mano así. De repente él se despierta y ve que la cosa le tiene la mano así encima. ¿Usted me está haciendo brujería? Le dijo el marido, no estoy orando por usted. ¿Y eso qué es? A veces no lo entienden. Pero yo les puedo decir cuántos esposos hay aquí, porque una esposa inteligente quedó por su esposo, que lo pidió, que insistió. Nosotros tenemos que luchar por eso. Lo otro, dice la Biblia que se perdió Jesús. En Jerusalén se perdió. Ellos iban camino a Belén. De repente, Chucho por ningún lado. ¿Dónde está Chucho? Chucho no está. ¿Qué pasó? Se devolvieron. ¿Usted se imagina la piedra de José y María? Y este muchachito. Y es que devolverse en aquel entonces no es como volverse ahorita. Otra vez a papa devolverse. Eso demoraban como 3 días echando pimba. Cuando de repente llegan y adivinen qué pasa. Versículo 48. ¿Sabe qué? Encuentran a Jesús en el templo hablando con los eruditos de la Biblia. ¡Ay, carajo! Tremendo. El escenario que ven es algo fantástico. Se les quitó la piedra y les quitó todo. Y cuando le reclaman a Jesús, mire la frase de Jesús: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Aquí hay una autoridad? ¿Quién es autoridad? Jesús hizo mal antes en Jerusalén. ¿A quién estaba obedeciendo? ¿O a José su padre? ¿O a Dios el Padre Celestial? ¿A quién seguía? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta obedecer a Dios? Y vamos a tener enemigos. Cuando yo me volví cristiano, mi primer enemigo, adivinen quién fue: mi mamá. Y mi mamá, me acuerdo tanto que un día me vio levantado a las 4 de la mañana, yo arrodillado con la Biblia, y ella se dio cuenta que yo estaba ayunando. Y entró a la alcoba y me dijo: usted está loco, semejante es la cucheta y aguantando tu hombre, qué locura y qué bobada es esa. Así me dijo. Y mi mamá me dijo: yo prefiero verlo tomando trago que probado con ese librito. Así me dijo. Mi mamá ahora está embobada con el librito. Eso pasó. Mi primer enemigo. Y los primeros enemigos de la fe son los mismos de la casa: su esposo, su hermana, su tía, su abuela, su mamá. Así es. ¿Y usted qué hace? Para complacerles a ellos, entonces deja de leer la Biblia. Para complacernos a ellos, deja de buscar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba haciendo Jesús algo malo? ¿Estaba jugando bolas? ¿Estaba rompiendo ventanas? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba predicando la palabra de Dios. A los 12 años estaba haciendo los negocios del Padre. Y eso es fantástico.
¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros muchas veces no le damos la importancia a las cosas del Señor. Muchos de nosotros no le damos la importancia ni la relevancia a las cosas de Dios. Y es muy sencillo, es nada más. Mire, hay una vigilia, 10 de la noche, 3 de la mañana, y más de uno es loco para ir a la vigilia. De verdad, y sacamos inclusive cualquier cantidad de excusas para no hacerlo, para no llegar. No, es que mañana tengo algo, y hay cualquier cantidad de excusas. Cuando yo tengo que entender que Dios tiene que ser la prioridad de mi vida. Dios debe de ser ese modelo que yo sigo. Y entre más yo me acerco a ese modelo, pues más me parezco a Él. Más aprendo de ese modelo. Más me dejo formar, tratar, me dejo guiar, me dejo enseñar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero el problema nuestro, ahí hizo que nos dejamos llevar muy fácil, cambiamos de actitud y no hacemos lo que nos corresponde. En pocas palabras, los apegos emocionales impiden intercambiar la paternidad. Somos apegados y nos aferramos a las cosas. La gente se aferra al dinero, la gente se aferra a la posición social, la gente se aferra a muchas cosas. Lo que decía Jesús es cierto. A veces la gente cree que la felicidad está en la plata y en el mucho trabajar. No, no es así. Créanme, hay personas mucho más felices sin 5 centavos en el bolsillo y llenos de Dios con el corazón. Y eso es lo que ocurre. Ahora, ¿que Dios quiere prosperarle? Claro que Dios quiere prosperarle. ¿Que Dios no quiere ver muerto de hambre? Es cierto. Dios quiere prosperarle y quiere decirle a usted. ¿No sabe cuándo sucede eso? Cuando le da el primer lugar a Dios. Cuando le dice, Señor, usted es el Señor de mi vida, toma mi vida, haz de mí lo que tú quieras que haga. Y déjese guiar, y déjese tratar, y deje que el Señor definitivamente haga su voluntad con nosotros. ¿Qué es entonces? Deje esos apegos emocionales. Nos aferramos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta creerle a Dios? Yo le digo algo, si Dios es su papá, si el Señor es el Padre Celestial, ¿por qué le cuesta creer lo que Dios dice? ¿Por qué le cuesta creer que Dios dice que usted es su hijo, que le ama, que quiere darle vida y vida con sentido y vida con felicidad? ¿Por qué le cuesta creerlo? ¿Y por qué es más fácil usted sale a la calle y encuentra a cualquiera atolondrado y le dice, estás gorda? Y usted le deprime y dice, me dijeron gorda. Y usted le cree más al hombre que a Dios. Y entonces allá afuera le dicen, estúpido, pendejo, idiota, desgraciado, mediocre, cobarde, y eso marca el corazón. Pero cuando hablo la Biblia y Dios me dice que Él es mi Padre, que Él es el Señor de mi vida, que está conmigo, que no estoy solo, que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré, ¿por qué nos cuesta creer a Dios? ¿Por qué somos tan fáciles para dejarnos llevar? De manera que es lo que Dios quiere. Lo que Dios pretende es que yo comience a creerle más a Dios y creer menos en la palabra de los hombres. Pero parece extraordinario. El hombre le cree más al hombre que a Dios. Triste, pero es así. Y el hombre se aferra más porque tiene apegos emocionales. Porque como nosotros no hemos desarrollado la fe, y es que las cosas de Dios tienen que ver con lo que no se ve, en cambio las cosas de los hombres tienen que ver con lo que tengo enfrente. Entonces para nosotros es más fácil actuar con lo que vemos y no actuar en los términos de la fe. Y eso es lo que demanda la Biblia. La Biblia dice y demanda que yo tengo que actuar en términos de fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello de lo que yo no veo. ¿Qué dice Dios entonces? Que creamos. ¿Y qué debo de creer? Aquello que yo no veo, pero que está ahí. Que Dios me ama, que Dios me va a guiar, que Dios no me va a dejar, que Dios me sustenta. Eso no se ve. Pero si usted se mete a orar, usted va a comenzar a sentir y a vibrar y a experimentar la presencia de Dios. Pero si usted no ora, así como Alba-Vida, que estaba como una yuca, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si usted no se mete en el oratorio, si usted no se mete al fogón de la oración, usted no va a experimentar a Dios. Y usted va a estar frío, y usted va a ser escéptico.
Eso es como cuando un carbón se saca de donde está la canela. ¿Qué hace? Pues enfría el carbón. Lo mismo sucede con nosotros. Y por eso cada 8 días nos venimos y nos reunimos aquí y hacemos una oración y hacemos una alabanza. Y yo le hago una pregunta: ¿y cómo sale uno? Uno sale recauchado, uno sale con un pensamiento distinto, uno sale alegre, uno sale motivado, uno dice: Dios está conmigo, carajo, me como el mundo a pedazos. ¿Sí o no? Así es. Pero al otro día vuelve usted al mismo nivel. Porque tengo que volver de darle de comer al espíritu, porque el espíritu hay que alimentarlo. Ese es el problema, que no alimentamos el espíritu. ¿Sabes qué alimentamos? Alimentamos el cuerpo y alimentamos el alma. ¿Y cómo alimentamos el alma? Con ideas, con conocimiento, con inseguridades. Todo en la plataforma del yo. Y esa plataforma del yo está lleno de limitantes humanos, los cuales hemos aprendido y hemos visto de esos modelos que hemos tenido enfrente. Eso es lo que pasa. ¿Yo qué tengo que hacer? Dejen los apegos emocionales. La ausencia de paternidad, ¿saben una cosa? Las personas que viven aparentando lo que no es, son personas que no viven la paternidad del cielo. En pocas palabras, le voy a decir y le voy a enseñar eso. Hoy por hoy, estamos en una sociedad demasiado materialista. Estamos en una sociedad que definitivamente aparenta lo que no es. Somos una sociedad donde la gente se ha enseñado a aparentar algo que no es ni que tiene. Como decía alguien, contarle que usted aparente, contarle que usted parezca ser algo que no es y lo sostenga, a usted le van a creer. Y así es. Y es increíble. Y es tremendo porque la sociedad de hoy se mueve en ese esquema. Yo no sé si usted lo hace, pero lo único que yo le puedo decir es que no es sano. Adivine por qué. Porque yo no puedo aparentar algo que yo no soy. Dios le hizo a usted. Usted es una persona, un diseño. Usted es una persona única, maravillosa, con características definitivamente espectaculares. Usted no es igual a cualquiera. Usted es único. ¿Cuál es mi problema? Pretender parecerme a ese, al del frente, al de al lado, aparentar algo que yo no soy. Porque usted no se preocupa por ser usted mismo. Usted cada día convertirse en un mejor ser humano, que usted todos los días sea mejor, que cada día usted saque de eso que usted tiene, de ese bagaje, de esa capacidad, de lo que usted tiene en esencia, y no esté buscando aparentar algo que usted no es. Hay personas que quieren sustentar su éxito, y perdónenme, no quiero que se me sientan mal, pero hay personas que sustentan su éxito en sus cartones. Doctor, abogado, ingeniero. Yo le quiero decir algo: bendito sea Dios si usted pudo estudiar, pero la gloria suya no puede ser en los cartones, seguro. Cuando yo creo en lo que yo soy, créanlo. Usted presente sus credenciales. Esos son credenciales válidas para trabajar, para generar un negocio. Pero más que eso, cuando yo sé que soy el Hijo de Dios y estoy convencido de que Dios está conmigo, le aseguro que usted va a ser el protagonista de una historia distinta en su vida. Comience a creer en usted mismo. Comience, no aparente algo que usted no es. Y estamos en una sociedad así. Todos los días la gente aparenta algo que no es. Todos los días la gente se ríe. Y cuando llega a la casa está llena de piedra. Allá la cosa riendo. Y aquí viene con piedra y con rabia. ¿Quién eres? ¿Quién es ese fulano? Una persona que aparenta todo, que en el fondo es una persona deprimida, es una persona triste, es una persona llena de dolor, es una persona llena de tristeza. Necesita sanar. Usted necesita restauración. Y hay una forma de hacerlo. Y solo cuando yo me encuentro con mi Creador, solo cuando me acerco al Dios de los cielos, solo cuando me acerco al Señor, a ese modelo perfecto, porque Jesús no tan solo vino a salvarme, Jesús vino a darme un estilo de vida nuevo, diferente, mejor, excelente.
Él quiere sanarme, restaurarme. Eso es lo que quiere Dios. Pero lastimosamente muchos de nosotros de pronto no estamos dispuestos a pagar el precio. Y pagar el precio es creer, y pagar el precio es dar pasos de fe, y pagar el precio es estar dispuesto a escuchar, a oír la palabra de Dios, a dejarme tratar, a dejarme orientar, a dejarme aconsejar. De eso me trata. ¿Por qué cree que para mí fue tan difícil cuando a los 18 años llego? Para mí fue difícil conocer de Dios. Pero a mí me sorprendió, porque toda mi vida nunca nadie se había interesado por mí. Nunca había tenido una figura masculina cerca que me diera un consejo, que me diera una orientación, que me brindara su apoyo. Y yo llego a la cruzada y encuentro un líder. Y ese líder comienza a cuidarme, a llamarme: Guillermo, venga, vea, haga esto, haga lo otro. Y esa persona comienza a darme consejos. Y yo digo: mi papá nunca estuvo conmigo, me dejó botado, y ahora llega un desconocido a darme consejos. Y me doy cuenta que es así. ¿Y sabe qué hacía mi líder? Iba al billar, yo con el taco en la mano. Y me decían: Guillermo, vamos para la reunión. Yo le decía: vení, una carambola más. Así era yo de perverso. Metía la carambola y le digo: Guillermo, vamos para comer. Y yo me iba con mi vida. Eso es. Alguien que me enseñó, alguien que me sacó de ese mundo. Esa persona se dedicó, se interesó. De eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo mismo. En la vida cristiana se trata de lo mismo. Hay una persona interesada en usted, y esa persona es Dios. Y esa persona quiere orientarle. Ahora hay otro problema. ¿Se va a dejar? Porque es que es muy berraco. Cuando uno se sienta con una persona que dice: vea, haga esto, haga esto, haga esto. Y sale de ahí y hace todo lo contrario. Y al mes le pide una cita: líder, necesito una cita. Y uno le pregunta: ¿ya hizo lo que debe hacer? No, líder. Pues ¿para qué vamos a hablar? Haga primero lo que le mandé y luego hablamos. ¿Cierto? Y eso es lo que sucede. No hemos recibido la instrucción. ¿Y por qué? Porque vivimos de apariencias. Porque estamos en una sociedad que aparenta algo que no es. La gente aparenta. ¿Sí? Eso es increíble lo que está pasando. Hoy por hoy nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Y lo otro, disfrutar de la paternidad garantiza sanidad. Cuando usted disfruta de su papá Dios, usted experimenta sanidad, restauración en su corazón, en su alma. Esa sanidad, esa paternidad del cielo, cuando yo me doy cuenta que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo, que yo soy bendito, que donde quiera que yo esté me va a ir bien porque Dios está conmigo, que no estoy solo, no me vuelve raquito en la vida. Mándeme para donde sea, no me importa. Eso pasó con José. José estuvo solo a los 15 años. Óigalo bien, y no tan solo fue esclavo, fue preso. Ahí estaba José. Y una vez la señora se le aparece en ropa íntima y le dice: José, duerme conmigo. Imagínese un muchacho de 18 años con la hormona chocando la una contra la otra. Y a mí le hizo José. Salió corriendo. No por los alimentos, no le dijo: vemos. No dijo: vémonos en tu reino. No dijo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. No, salió corriendo. Es cierto, como muchos hijos de Dios espiritualoides. Ay, Dios tan bueno, yo cholito y mi hermana, semejante bocado. No. ¿Quién le enseñó a José que no podía dormirse a la señora porque esa señora era la esposa de su patrón? Que eso se llama infidelidad. ¿Quién le enseñó a ese hombre? ¿Sabe quién se lo enseñó? Dios, el Dios de su padre. ¿Quién le enseñó? Jacob en 15 años hizo que ese hijo aprendiera al Dios de los cielos, leyera la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no se debe hacer y terminamos haciéndolo? Dígame, ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros sabemos eso está malo? Y usted dice: ay, pero es que hace 6 meses no me tomo una chevechita. ¿Sí?
¿Cuánto dice la gente? Dígame la verdad. Y entonces nos pasamos nosotros y nos damos nuestros consuelos de bobos. Eso es. Y terminamos haciendo, y usted sabe que no es, y usted le presenta un negocio, mirá, pero es que este negocio es así. Ay, es que Dios tan lindo, Dios sabe mi necesidad. Ay, el Señor me mandó este torcido. Y meten al Señor y hasta lo torcen. Terrible. Y eso está mal hecho. No es así. Pero ese es el problema. Y cuando yo tengo a Dios en mi corazón y vivo la paternidad, yo no me equivoco, yo hago lo correcto, yo hago lo que debo de hacer y sigo la instrucción del cielo. ¿Y sabe qué? Ya le voy a contar la historia a los que no se la saben. Fruto de que José no se durmió esa señora, adivine qué, de esclavo lo mandan para la guandoca, lo metieron en la cárcel. Eso pasó con José. Y allá estuvo, en la guandoca, tras de gordo, hinchado y con paperas. Y entonces uno dice, si ve, por hacer las cosas correctas, aquí estoy. Eso sí, sigue obedeciendo a Dios. Yo le vaya así, como perro en misa. Así es. Pero dice la Biblia que a los 30 años José, Dios le bendijo. Y a los 30 años José, Dios lo saca de todo ese dolor, de toda esa crisis, y se convierte en un hombre próspero y de bendición. Porque cuando uno es fiel y cuando uno hace lo correcto, tarde que temprano, Dios bendice. Y como dice mi mamá, cuando Dios no llega, manda el muchachito. ¿Sí? Eso dice mi mamá. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que uno aprende eso. Que uno aprende y uno espera, y Dios aprieta pero no ahorca, y hay momentos difíciles, y hay momentos áridos, y parece que Dios no apareciera, pero usted tan solo haga la voluntad de Dios se va a ocupar del resto. Dios va a hacer el resto. Y eso es lo que ocurrió. Cuando yo disfruto la paternidad, yo no me tuerzo. Yo le tengo que responder a Dios, a Él. Yo no voy a aparentarle a nadie nada. A mí lo que me interesa es lo que Dios piense de mí. Eso es lo más importante. Y de eso se trata. Y uno tiene que aprender a decirse la verdad. Y yo me acuerdo tanto que un día por allá en Nariño me invitaron, una discípula me invitó a dar una conferencia. Venían 3 conferencistas más, 2 de Estados Unidos, 1 de Bogotá, a la Universidad de Nariño. Y yo tenía que participar, hablando del conflicto social, de la familia, de la subversión, todo eso. Y yo tenía que ver un tema, y me piden la hoja de vida. Y entonces yo le digo, no, la hoja de vida no, yo misionero. ¿Usted no va a la universidad? No, mija, yo no voy a echar mentiras. Yo por la universidad pasé haciendo un mandado. Yo no fui. ¿Sí? Si quieren que yo esté allá, si quieren que este hijo de Dios esté allá, tienen que entender que yo no estudié en la universidad. Me presenté allá, y el tema. Y pasados 3 días la discípula se me acercó. Imagínense bien los comentarios de la conferencia. Adivinen cuál fue el mejor conferencista. No fueron los de Estados Unidos, no fueron los de Bogotá. Fue un parroquiano que no fue a la universidad. Yo no voy a aparentar algo que no soy. Y más de uno, de verdad se lo digo en serio, termina haciendo o diciendo cosas que no debe. Uno no está llamado a aparentar algo que no es. Y lo voy a decir con todo respeto y cariño, lo digo. En estos 29 años de vida cristiana, crean, Dios lo implementa a uno para que uno sea una persona instruida y pueda dar cátedra a cualquiera, en cualquier tema. Pero eso es algo que hace Dios con uno, cuando uno busca a Dios. Y por eso Jesús a los 12 años estaba hablando con los eruditos. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata. Por eso agárrese de Dios, viva la paternidad del cielo. Por eso cuando usted se para en el Señor y cree en lo que Dios es, Dios le va a hacer grande a usted. Y no va a ser el título, no va a ser el dinero, el carro, la posesión que tenga.
Dios estará con usted y Dios le va a bendecir. De eso se trata entonces. Miren lo que dice Mateo 7, 28 al 29. La palabra de Dios, miren lo que dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Saben Dios qué quiere? Que nosotros enseñemos como personas que tienen autoridad. O sea, en pocas palabras, yo no puedo enseñar algo que yo no vivo. ¿Grave o no? Enseñar como quien tiene autoridad. ¿Sabe cuándo uno tiene autoridad? Cuando uno realmente vive el mensaje. De eso se trata. Y ese es el problema nuestro. El problema nuestro es que muchos, uno ve a cualquier cantidad de personas que quieren enseñar, pero no tienen autoridad. Oigan muy bien, ¿cuántas veces un profesor se convierte en un modelo para un alumno o no? ¿Y cuántos profesores de esos ni siquiera son la autoridad? Ni siquiera tienen un hogar. Es más, tienen hasta problemas de identidad sexual muchos de ellos. Y son promotores de unos problemas bien berracos al interior de esas instituciones. ¿Terrible o no? Yo tengo. ¿Quieren que le diga una cosa? Mire, lo que sucedió ahorita que estamos hablando del bebé. Hace como 3 años estaba yo en el bebé. El tipo lo llevaron remolcado, nada de cruzada, no creía en nada. El matrimonio estaba destruido, completamente destruido. Ya estaban en divorcio, ni siquiera estaban viviendo en la misma casa. Y salió la esposa en el momento de los testimonios. Creo que algunos de ustedes estuvieron ahí en ese redil. Y salió la esposa y dijo, no, yo quiero darle gracias a Dios porque mi esposo, porque me acompañó y le ha gustado. Y entonces ahí nos salió el esposo al frente y le dijo, yo quiero decirles que en estos días he aprendido más a ser un padre de familia y a educar a mis hijos que todo junto. Y le quiero decir, yo soy un juez de familia. Terrible, ¿no? Habla como que tiene autoridad. Un juez de familia, preparado hasta como más de un yogur en la universidad. Especialista. Y su casa más que la Punto Canela. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? A mí, y esa es la tesis que yo me llevo. ¿Saben cuál es mi tesis? Yo le creo a alguien que hable como quien tiene autoridad. ¡Hable! Eso se trata. Usted es una persona que asesora empresas para que ganen plata. Demuestre que usted tiene plata y asesora la suya primero. Usted es un administrador de empresas. ¡Bendito Dios! A ver, muéstreme su empresa, su vida. A ver, ¿cuántas ventas tiene? Habla como quien tiene autoridad. De eso se trata. Somos expertos arreglando de la vida de los demás, pero nosotros estamos quebrados. ¿Qué autoridad tengo? De eso está hablando este verso. Habla como quien tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, es mejor que no le hablar de tema. ¿O no? ¿Usted cree? ¿Quién? Hoy por hoy, no sé si lo sabían, nuestro líder Jimmy Chamorro, como congresista, ¿sabe qué está colocando? Le hacen la revista Semana lo que está saliendo en las noticias. Está debatiendo, no estoy de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten niños. Está diciendo por qué. Eso es verdad. Ningún congresista había querido legislar sobre eso y pronunciarse, porque eso quita votos. Porque no crea, son bastantes los que están del lado. Es terrible de las leyes. Y eso es, habla como quien tiene autoridad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Usted es autoridad en su casa? ¿Es autoridad con su esposa? ¿Quiere a su esposa? ¿La respeta? ¿Le tiene cariño? ¿La trata delicadamente? Con autoridad usted llega en la noche y ella le baila la hula a usted. ¿Cómo le va a decir que no? Si usted la trata como toda una señora, como toda una dama, le da cariño, le da amor. ¿Sí
¿Sí o no? Es así. Pero cuando usted no se ha ganado ni el respeto ni el cariño, cuando no se hacen las cosas con decoro, como debe de ser, nada funciona, nada pasa. Y ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar eso. Hoy, muchos profesionales, lastimosamente, perdónenme les digo, profesionales, empresarios, muchos seres humanos, son así. Son huecos. Un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Saben mucho, no saben nada. Su vida, un despelote. Terrible, ¿verdad? Como una vez hablaba yo con un empresario, 200 empleados tenía a cargo. Él llegaba a esa empresa y los empleados le corrían porque era el jefe, porque era el dueño de la empresa. Llegaba a su casa y no podía dominar a los hijos y a la esposa. ¿Ah? Habla como que tiene autoridad. Qué triste, ¿no? Y ese es el gran problema nuestro. Hoy nosotros tenemos que convertirnos en esas personas que somos ejemplo, testimonio. Vamos a cambiar, vamos a darnos una oportunidad, vamos a avanzar, vamos a creer, vamos a tener fe. Convirtámonos en personas de autoridad. Por eso lo más importante es que usted comience a restaurar y a estructurar su vida. Que cuando a usted lo vean como una persona que tiene autoridad. Y cuando lo vean a usted con la mano cogida con su esposa, con sus hijos, que tiene un bonito hogar, que tiene una bonita familia, la gente va a querer y se va a preguntar, ¿y esos qué hacen? ¿Y por qué están felices? ¿Usted no ha notado que son poquitos los hogares felices? Esa es la verdad. Dígame, Señor. Es cierto. Estamos hasta el cuello de ver todas las historias del mundo. Parejas con dinero, con eso, con lo otro. Quebrados emocionalmente. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Hoy yo tengo que cambiar y mi vida tiene que ser distinta. Habla como quien tiene autoridad. Y lo último, un informe ejecutivo. El Señor Jesús se presenta ante Dios. Y miren lo que dice Juan 17, del 4 al 7. Yo te he glorificado en la tierra a la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ese es un informe ejecutivo. Jesús estuvo en la tierra 33 años y medio. Y llega un momento donde le dice, Señor, a lo que me mandó, eso hice. La tarea que me comentó está hecha, Señor. Y por eso, una de las 7 palabras, allá, cuando estaba precisamente en la cruz, todo consumado es. En pocas palabras, Jesús de Nazaret, si no hubiese tenido los brazos clavados, las manos clavadas, Jesús hubiese hecho, papá, vea, cumplí. Hice lo que tenía que hacer. La tarea que me diste, la hice, la cumplí. Ahora le hago una pregunta de usted. Primero, pregunta número 1. ¿Usted sabe qué tarea Dios le mandó a hacer aquí? ¿Usted cree que qué? Que Dios nos puso en el mundo como adornos, como bolas de arbolito de Navidad. ¿Para qué Dios me trajo en este mundo? ¿Cuál es el propósito? La Biblia establece que Dios nos coloca en este mundo y que cada uno de nosotros llevamos una semilla que sembrar, que nosotros tenemos que ser luz, que nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Y que cuando la gente nos vea, nos ve con ese sabor, con esa lucidez, nos ve con ese ejemplo, ese testimonio. ¿Lo somos? Cuando una persona lo ve a usted, ¿qué ve? ¿Y qué pensaba que muchos digan? ¿Y ese es cristiano? No, yo no quiero ser cristiano. No, ni de fundas. Biblia grande, pescado en el carro. Y cuando va a las afueras de la ciudad se pierde por allá en el triángulo de las Bermudas. ¿Qué clase de cristianos somos?
clase de hijo soy? El informe ejecutivo del Señor Jesús. Lo que me mandaste, lo hice. Y me encanta ese pasaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha encomendado tareas a nosotros. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe cuál es su agenda, cuál es su programa, cuál es su objetivo, cuál es su meta, cuál es su propósito? Y que si en este momento me llegara la muerte, yo también podría decir, Señor, lo que me mandó, eso hice. ¿Y será verdad? ¿Será que lo que hice, vale o no? Pregúntese. Porque muchos de nosotros hoy por hoy, la verdad sea dicha, no estamos haciendo lo que corresponde. Porque Dios nos mandó a ser correctos, a hablar la verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos enseña, no debáis a nadie nada. La palabra de Dios nos enseña, no miente, no robe, no desee la mujer de su prójimo, ni al prójimo tampoco. Uno no sabe. Eso es lo que ocurre. Lo que sucede en una sociedad como la nuestra es que el hombre termina actuando y haciendo lo que no debe. ¿Le estoy cumpliendo? Y ahora metámonos con otro temita. Como hijos de Dios, ¿le estamos cumpliendo a Él? ¿Qué hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios hace lo que ve hacer su padre. Un hijo de Dios, somos cristianos, quiere decir que seguimos a Cristo. Entonces el modelo a seguir es Cristo. Ese es el modelo que debo de seguir yo. Entonces, sigámoslo. Jesús pasó por el desierto. Jesús pasó por la cruz. Vivió el látigo, los clavos, la lanza que atravesó su costado. Y nosotros ahora cristianos nos sucede cualquier problemita y dicen, ay, yo no sé, parece que Dios no está conmigo. Y cuando Jesús fue crucificado, y Jesús cargando esa cruz grandota que le tocó cargar, y queremos parecernos a Jesús, pero es que el paquete es completo. Y cuando yo soy cristiano, tengo que recibir las bendiciones, pero también las pruebas y las formaciones de Dios. El paquete es completo. Eso es como cuando usted se casa, el paquete es completo. No querer a su esposo del ombligo para arriba, también del ombligo para abajo suyo. ¿No? Es cierto. El paquete es completo. Los fines de semana no baña, no habita. Eso es lo que ocurre. Y cada uno de nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. ¿La gente me entiende? ¿Qué es lo que quiere Dios? Miren, lo que hago me identifica como ejecutivo de los cielos. ¿Qué hago? Yo soy el ejecutivo de los cielos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hablo verdad? ¿Le cumplo a Dios? ¿Hago lo que debo de hacer según lo que yo he aprendido de Dios? ¿De Jesús? ¿Sabe qué dice Jesús? El que me ama, las obras que yo hago hará, dice la Biblia. El que me ama, el que me sigue, hace las obras que yo he hecho. ¿Cuáles son las obras? Al que te den una mejilla, póngale tú en la otra. ¿Y usted qué hace? Se la pone pero colorada. Ponerle la otra mejilla. Y que si te roban la capa, entonces denle más. Y al que le pide, dale. Eso dice la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Que yo tengo que seguir al Señor Jesús. Mi esfuerzo es por dejar un legado espiritual y no una herencia material. ¿Cuál es su esfuerzo? Mi esfuerzo, dejar un legado espiritual. ¿Qué legado quiere dejarle a la vida? ¿Qué legado? Si saben que todos los seres humanos tenemos ese deseo de trascender. Por eso es que los políticos pagan para que el puente se llame como ellos. ¿Sí? De adultos esa camilla. Así es. La gente paga para que dentro de 100 años ese puente se siga llamando igual. Pero cuando llegue al cielo, al Señor es que no le hagan preguntar por el puente. Le hagan preguntar cuántas almas sacó. Trascender. Obras que trasciendan.
Y que cuando uno se muera, a uno lo recuerde, Él me ayudó, Él me compartió. Hoy estaba en el Redil, me encontré con mucha gente que fue discípulos míos, personas que conocieron a Cristo conmigo. Qué bonito, que por donde uno pase, la semilla del Señor, que por donde uno pase, hubo alguien que recibió esa semilla, que conoció a Cristo, que yo oré por ellos, que les compartí, que les enseñé, que les formé, que les guié. Chévere, ¿no? Y no hay nada más bonito que eso. Y el día de mañana estaré de pronto en otra ciudad o en otro país y pasaré por aquí a tomarme un tinto, ¿sí o no? Y miraré cómo muchas personas conocieron de Cristo conmigo y aprendieron a amar a Dios, y le daré gracias a Dios porque pasé por el eje cafetero y dejé una siembra. Pero qué tal que por donde uno pase lo único que hace es embarrarla, como la colamita, donde para, ahí deja su vainita, ¿sí? En vez de dejar cosas buenas, deja cosas malas. ¿Qué sembramos? ¿Qué dejamos? ¿Cómo está nuestra vida? Reconozco que los logros no son méritos propios, sino simplemente la gloria de Dios. Señoras y señores, vamos entonces, pongámonos en pie y daremos un ratito para terminar. Sonido, por favor, amigos. Vamos a orar, por favor. Con todo su corazón, adoremos a Dios. Bendiga a Dios de los cielos. Bendígame a Él, ahorita, aquí. Dios nos ha traído aquí para aprender a creer, a tener fe, a no dudar. Dios nos trajo a este lugar para entender que separado de Él, nada podemos hacer. Con todo su corazón, acérquese a Dios. Con toda su alma, con todo su ser. Acérquese. Dios hoy me quiere enseñar, me quiere decir que yo me necesito, que esa necesidad que tengo es increíblemente profunda, que Dios hoy me invita a acercarme a Él, a mirarle como ese modelo maravilloso y espectacular, ese modelo llamado Jesús de Nazaret. Acércate al Señor, acércate a Dios y dile que tú quieres ser imitador de ese gran modelo, de ese modelo de gracia, de misericordia, de ese modelo. Dígale: Señor, durante toda mi vida hice cosas equivocadas, me equivoqué, seguí modelos inadecuados, aprendí cosas que no debí de aprender. Y hoy me doy cuenta que todo eso que aprendí era un error. Y levantando sus manos y su corazón, acérquese a Dios y dígale: Señor, perdóname. Te ruego que me perdones. Te ruego que me sanes. Te ruego que me liberes. Te ruego que seas tú el Señor de mi vida. Te ruego que me permitas cambiar. ¿Cuántas cosas de ese viejo hombre todavía están en usted? ¿Cuántos errores? ¿Cuántos hábitos equivocados? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas actitudes erróneas hoy están en usted? Dígale a Dios con todo su corazón: hoy me arrepiento, hoy vuelvo a ti, hoy creo en ti, hoy te digo: Señor, perdóname, te he fallado. Acérquese a Dios, por favor, levante sus manos y con todo su corazón disfrute de Dios, porque Dios está en este lugar, porque Dios quiere sanarme,
restaurarme. Acérquese a Dios con todo su corazón. Dios de los cielos, tú bendices estos hogares y estas familias aquí representadas. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, el resplandor de tu gracia y de tu misericordia, que sobre cada familia. Yo bendigo las casas, los hogares, los bendigo en el nombre bendito de Jesús, te bendigo, ahora y siempre. Amén. Escuchas W Conquista. W Conquista.